Bueno, en realidad nosotros antes de comenzar queremos agradecerte en nombre de todos los alumnos del sexto grado y del colegio que hayas aceptado desde un primer momento nuestra invitación. Y bueno, como ya te anticiparon algo los chicos, nuestro interés por entrevistarte y conocer acerca de tu labor tiene que ver con lo que estuvimos trabajando en los espacios de lengua y ciencias sociales, toda esta tarea de la participación ciudadana y de cómo nosotros como ciudadanos podemos involucrarnos y participar en situaciones donde tengan que ver con el bien común. Está muy bien. Y bueno, y es de ahí que surgió el interés por entrevistarte a vos y también que los chicos te conozcan. Porque bueno, sos como un referente para nosotros, para nuestro pueblo. Así que bueno, te voy a dejar en manos de grandes entrevistadores que han hecho un gran trabajo durante este tiempo, que en forma conjunta han elaborado preguntas hermosas que tienen que ver con sus inquietudes, porque algo hemos investigado acerca de la fundación y de tu trabajo, pero bueno, ellos van a ser los protagonistas junto con vos. Así que Genaro va a comenzar. ¿Cómo surgió la Fundación Dignamente? ¿Cómo te conociste con Heriberto y Sol? Bueno, voy a responder la segunda y eso me va a dar pie para responder la primera. Con Heriberto y con Sol, o con Beto, nosotros les decimos cariñosamente Beto, con Sol, hoy son un matrimonio, son papás de dos chiquitos, iba a decir changuitos, ya me salía el santiagueño, pero bueno, disculpen, a veces se me cruza el santiagueño todavía con el cordobés. De dos niños, nos conocimos allá por el año 2010, yo participando activamente en la parroquia, con encuentros con jóvenes, encuentros misioneros, los tres, de alguna manera, nos fuimos llamando un poco la atención y entendiendo de que estábamos en el mismo camino, empezamos a entablar una linda amistad, ellos desde Río Cuarto, yo desde Monte Maíz, siempre en algún encuentro nos encontrábamos y siempre organizábamos algo informal para encontrarnos. Pero nos conocimos gracias a la parroquia, ¿no? Es decir, en encuentros que nosotros llevamos jóvenes, yo estaba como coordinador en su momento, en la parroquia acá de Monte Maíz, y bueno, en diferentes encuentros nos conocimos y ahí fuimos entablando una relación que hasta el día de hoy es más que una relación de amistad. Somos medios hermanos, ¿no? Así hemos compartido cosas muy lindas. Y en el medio esto de conocernos, de compartir experiencias, empezamos a conocer Santiago del Estero desde la pastoral misionera, íbamos a misionar, nos íbamos a encontrar con estas realidades que de alguna manera nos interpelaban, es decir, realidades muy distintas a las que nosotros vivimos diariamente, y eso como que, de alguna manera, yo por un lado íbamos como dos ideas distintas, pero que después se terminaron uniendo, ¿no? Yo iba teniendo esta inclinación, este deseo de poder hacer algo. No sabía cómo, ni dónde, ni con quién, pero yo tenía algo adentro que me decía, tengo que ir o algo tengo que hacer, ¿no? Porque esto es una realidad dura, difícil, y que de alguna manera me entristecía cada vez que iba. Y ellos, por el otro lado, más o menos con una inquietud muy parecida, ellos tal vez se tenían pensado irse a otro país, ¿no? Y como que en las cosas de Dios va uniendo, ¿no? Va tejiendo, nos va entrelazando en los deseos del corazón. Y bueno, surgió esto, ellos me lo fueron compartiendo, yo siempre decía, denle para adelante, pero nunca me imaginé que un día iba a tomar la decisión de ir a Santiago del Estero. Gracias a esto de decir, bueno, queremos que seas parte, te necesitamos, porque yo siempre digo, puede haber sido yo, puede haber sido cualquier otra persona, ¿no? Pero bueno, Dios me invitó a que respondiera a su invitación y así fue como surge la fundación. No se podría decir algo concreto, pero sí que algo que iba pasando adentro nuestro, ¿no? Una realidad que nos interpelaba, que nos cuestionaba y que nos pedía una respuesta. Y de alguna manera formalizamos eso que sentíamos en la Fundación Dignamente.
Muy bien. Perfecto. Sigue Mati. ¿Qué te motivó a involucrarte en esto? Un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿Qué me qué me motivó a involucrarme? En realidad, como lo compartía recién, una realidad que me interpelaba. ¿Qué significa? Que yo veía una situación que de alguna manera me incomodaba porque no podía entender cómo puede ser hoy que en Argentina haya lugares que se viva de esa manera y que se sufre de esa manera, ¿no? Es decir, situaciones que a veces nos cuesta comprender porque nosotros vivimos una realidad muy distinta. Realmente somos un pueblo muy bendecido por las oportunidades que el pueblo genera, ¿no? Entonces, no fui una vez, fueron 5 viajes a Santiago del Estero en diferentes lugares que de alguna manera cada vez quería ir más, cada vez quería ir más, hasta que un día dije, bueno, vamos de lleno. No me alcanzaba con ir 5 días o una semana o 10 días. Como que de alguna manera quería algo más, ¿no? ¿Qué me llevó la interpelación? O sea, como que no podía aceptar y como que en el fondo algo quería hacer. Bien. Carola. ¿Cómo fue tomar la decisión de renunciar a tus proyectos personales para ayudar a los demás? Tienes que apoyarlos. Un segundo, me demoró. Era algo que yo venía masticando, ¿no? Así que significa, ir masticando significa como ir pensándolo, como que ya lo tenía casi decidido, ¿no? Como que yo en mi corazón tenía decidido que me quería ir. Y un día me llamaron, yo estaba trabajando, no recuerdo la conversación exacta, pero me llamaron y mi respuesta fue sí, dale. Eso fue en julio, los primeros días de julio del año 2017. En agosto, fines de agosto, yo renuncio al trabajo, justo el último día hábil de agosto, no me acuerdo si agosto tiene 30 o 31, soy muy burro para eso, y el 10 de septiembre, un 10 de septiembre yo estaba en Santiago del Estero ya instalado. Mudanza. ¿Quién me aceptaron? Y no es fácil que alguien de una entienda la decisión que uno toma, por la dimensión que implicaba dejar todo. Pero todos me apoyaron, o sea, nadie me dijo de que no, nadie se me puso al frente y me dijo, no quiero que vayas. No, todos de alguna manera, familias, mi familia principalmente, muchos conocidos, la parroquia, todos me apoyaron para que me vaya a esa aventura a Santiago del Estero. Lola. ¿Cuál es el objetivo de la Fundación Internamente? Principalmente el objetivo tiene un objetivo principal que es erradicar la desnutrición infantil en Argentina, en donde esté, ¿no? Es decir, en Argentina, un país tan grande, tan rico, pero con problemas estructurales que vienen de hace muchísimo tiempo, que no se erradican, como el problema de la desnutrición infantil. Ese es el objetivo central, erradicar la desnutrición infantil en donde la fundación esté. Para eso es todo un trabajo, ¿no? Un trabajo profesional, un trabajo social, un trabajo de promoción humana. Después, poner fin al hambre también, porque hay una relación muy grande entre la desnutrición infantil y el hambre. O sea, van prácticamente las dos de la mano. En una casa donde un niño desnutrido, también hay integrantes de la familia que pasan hambre. Entonces las dos cosas van juntas. Pero erradicar la desnutrición infantil y poner fin al hambre. Esos son los dos objetivos más importantes de la Fundación. Gonza. ¿Cómo se organizan? ¿Cuántos miembros integran? Hablando de la Fundación. En este momento no tengo un número, pero somos un montón, gracias a Dios. Y vamos sumando y es muy dinámico, ¿no? Es decir, se van haciendo proyectos, se van sumando, algunos toman la decisión de ir por un tiempo, de trabajar, entonces es muy dinámico. ¿Cómo nos organizamos? Por centros. El primer centro que se creó fue el centro de Quimilí. Quimilí es una ciudad de Santiago del Estero de 20.000 habitantes, departamento Moreno.
Después creamos el centro en Weisburg, donde yo estuve viviendo 3 años y medio, está a 40 kilómetros de Quimilí, con una característica mucho más, de una pobreza más profunda, más estructural, y con un estilo, mucho estilo de vida del monte, ¿no? Del monte santiagueño. Weisburg tiene 2.300 habitantes. Después creamos el centro en Campo Gallo. Campo Gallo ya es departamento Copo, más al norte, casi al límite con el Chaco. Y después, bueno, estuvimos trabajando mucho en el departamento Alberdi, más al noreste, yendo para Salta, también en Santiago del Estero. Ahí yo pude recorrer mucho con comunidades rurales, ¿no? ¿Qué significa esto? Comunidades metidas dentro del monte, donde viven 20 familias, 15 familias, en algún lugar un poquito más, pero es monte adentro, camino de tierra, y bueno, rogar que no llueva porque después es difícil salir. Marcos, Agustina, que no está presente porque son de la otra burbuja, Bien. quiere saber cuál es tu rol en la fundación. Bueno, hoy en día, después de un tiempo de discernimiento, después de haber estado 3 años y medio en la fundación trabajando, en la coordinación, ¿qué significa? Ayudar a que los proyectos se lleven adelante y empujar un poco el trabajo de la fundación en territorio. Yo había tomado la decisión de irme a vivir a Santiago del Estero y vivir en donde funcionan los centros, ¿no? Pero yo vivía en Weisburg y después de ahí me movía a todos los lugares de la fundación. Y principalmente el foco mío estaba en la promoción humana, ¿no? En esto de devolver la dignidad a las personas, ayudar mucho a esto, a caminar juntos, a aprender, a acompañar, a estar atentos a situaciones. Después de un tiempo que entendí de que, bueno, mi ciclo yo lo había cumplido y que de alguna manera mi trabajo con el cual yo me había propuesto, de alguna manera lo había como cumplido, tomé la decisión de volver, ¿no? De volver para Montemaíz. Ya hace 4 meses que yo estoy de nuevo por acá. También como una necesidad de resumir toda esta experiencia, ¿no? 3 años y medio que se pasaron volando, pero que en el fondo para mi vida significó muchísimo, ¿no? Por todas las vivencias que tuve en todo este tiempo en Santiago del Estero. Rocío. La repito por las dudas porque hablo bajito. ¿Cómo surge la idea del programa Cultivar Trabajo que estuvimos investigando en la página? El programa Cultivar Trabajo nace como algo, ¿cómo te podría decir? Como que se fue de alguna manera dando solo, ¿no? Particularmente, a mí en lo personal, me gusta muchísimo trabajar con las plantas y con la tierra, ¿no? Y nosotros, como personas humanas, no nacemos en un edificio, nacemos en la Tierra, en el planeta Tierra. Y la relación con el medio ambiente debe ser algo como propio, ¿no? Este amor por el medio ambiente, contemplarlo, ¿no? Es decir, este vínculo que nosotros tenemos con la tierra, con las plantas. Particularmente me gusta muchísimo cultivar la tierra, trabajar con la huerta, es algo que yo siempre hice desde muy chiquito, desde mucho, más o menos un poquito antes que estaban ustedes, siempre de alguna manera me gustaba. Y de alguna manera veíamos y veía el potencial que había en los terrenos enormes que las familias tenían, improductivos. Entonces, ¿cuál era la clave? Volver productivo lo improductivo. ¿Qué significaba? Si en un lugar donde estaba abandonado o donde había malezas o había, no sé, basura, decir, bueno, che, ¿y por qué no aprovechamos este terreno, que lo podemos hacer, que la tierra es fértil, y empezamos a cultivarlo? Entonces, así fue que nació el programa Cultivemos Trabajo, ¿no? Esta posibilidad que nos daba la tierra de poder cultivarla y de alguna manera dignificar a las familias. ¿Cómo? Poder producir sus propios alimentos, trabajar dignamente, ¿no? Y alimentarse por su autosustento.
¿no? Así como nace Cultivemos Trabajo. Hoy ya es un programa dentro de la Fundación, junto con el programa Nutrir a la Infancia. Lourdes. ¿Cómo? ¿Cómo es un día en la intenso. fundación? Intensísimo. Depende de los días. Los centros funcionan, las mamás van con sus niños al centro de nutrición infantil una vez por semana, donde trabajan muchos profesionales. Está el área de atención temprana con psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, el área de promoción humana con educación para la salud, y en artes y oficios, el área nutricional, donde atiende el área médica, la nutricionista, el área de enfermería. Después tenemos hay diferentes talleres de capacitación que se van implementando de acuerdo a las características de cada realidad, visitas a las familias, el acompañamiento familiar, recibir a las familias en la fundación, talleres de capacitación, talleres de encuentro, después diferentes jornadas en el año, también que la pandemia de alguna manera nos había como cambiado mucho la rutina, la tuvimos que adaptar a una realidad pandémica, pero el centro era intensa la actividad, prácticamente les podría decir, de lunes a lunes en cada centro. Juanse. ¿Cuántas familias asisten habitualmente? ¿Todas tienen la ayuda que ustedes le brindan? ¿Todos qué? ¿Tienen la ayuda que ustedes le brindan? Primero preguntó cuántas familias asisten habitualmente y si todas aceptan la ayuda que ustedes les ofrecen. Bien. Creo que la clave, chicos, para que uno pueda trabajar con familias es encontrarse, ¿no? Es no imponer una postura, ¿no? Y creo que esa fue un poco la clave nuestra, porque imagínense, con esto después respondo a tu pregunta, imagínense nosotros desde Córdoba, ir a Santiago del Estero una realidad, pero muy distinta a la nuestra, inclusive culturalmente, donde uno, y me tocó a mí personalmente tener que aprender mucho de la cultura para entender desde el léxico, desde sus costumbres, su cultura. Es como que me llevó muchísimo tiempo. Eso también me implicó cometer errores, porque hay cosas que yo no entendía, porque claro, veníamos de una realidad completamente distinta. Entonces, la clave para nosotros fue salir al encuentro de las familias, y el encontrarse implica esto de entablar una relación, diálogo, comunicación, un vínculo, afectividad, también de alguna manera podríamos decir confianza. ¿Para qué? Para que pudieran entender cuál era nuestra propuesta y qué nosotros nos proponíamos. Porque imagínense, si viene alguien de afuera y nos quiere imponer o decir que esto está mal, es muy probable que uno choque. ¿Costó ese proceso de poder llegar? Llevó tiempo. Llevó tiempo. Sí, pero Santiago del Estero tiene algo muy bonito, las familias que tienen una capacidad de apertura muy grande. Santiago, toda la provincia prácticamente, hasta la ciudad misma, Santiago del Estero, bueno, en muchas letras de canciones chacareras de Santiago del Estero, esto es decir, somos familias de puertas abiertas, ¿no? Es decir, esto que no hace falta ni tocar, bueno, primero no hay timbre, casi ninguna casa tiene timbre, pero no hace falta ni golpear las manos. Te ven, ya te reconocen que sos de afuera y automáticamente adelante pasen. La mesa está servida, ¿no? El compartir el mate, la tortilla. Eso tiene Santiago del Estero, ¿no? ¿Cuántas familias? Hoy en día nosotros hemos trabajado con más de 600 familias entre todos los centros, ¿no? Es muchísimo, porque también la realidad... son familias numerosas, algunas sí, otras no tanto, pero la realidad es muy compleja, ¿no? Es decir, como que uno fue a aportar un granito de arena a toda esa complejidad de situación, ¿no? Aldana nos dejó también pregunta, Marcos.
¿reciben el apoyo o aportes necesarios para poder sostener esta tarea? Es que gracias a eso la tarea de la fundación se sostiene. Si no, sería imposible, porque es una fundación, como una organización no gubernamental sin fines de lucro, que trabaja y lleva adelante los proyectos gracias al aporte de particulares, el aporte de empresas que se involucran con los objetivos de la fundación, ¿no? Para que puedan llevar adelante los proyectos. Si no, sería imposible, insostenible, digamos. Y también está el aporte del gobierno. Sí. El gobierno también, normalmente, en esto de la vinculación entre lo público y lo privado, ¿no? Es decir, el Estado, que no puede llegar a cubrir y dar respuesta a todas las necesidades, transfiere esa responsabilidad a entidades privadas, como una ONG, ¿no? Que cumple un rol específico, y como el Estado no puede llegar, ¿no? Sostiene esa fundación para que pueda cumplir el rol que podríamos decir que lo debería cumplir el Estado. Pero es tan grande la situación que tenemos que involucrarnos todos. Jerónimo pregunta sobre proyectos y metas a futuro. ¿Cuáles son? Yo creo que con el objetivo tan grande que tenemos de erradicar la desnutrición infantil y poner fin al hambre, tenemos trabajo para... Miren, cuando nosotros llegamos a Weisburg, nosotros consideramos que para que los objetivos se empiecen a cumplir y los sueños de alguna manera se empiezan a cumplir, necesitábamos un trabajo de por lo menos 15 años. Recién llevamos 4. Así que hay muchísimo trabajo por delante. Juan Cruz. ¿Cómo te recibieron las familias? Impresionante. Realmente, ¿qué nos pasa a veces a nosotros cuando alguien viene a tocarnos la puerta? Y si no lo conocemos, atendemos, pero no tenemos tanta confianza que digamos. Uh-huh. Bien. Imagínense que allá la realidad cultural, social es muy distinta a la nuestra, que eso también fue un poco lo que me impactó. Esto es decir, no tener problemas para ir a ninguna casa, ¿no? El hecho de sentarte como si estuviese en mi casa propia, ¿no? Eso tiene Santiago del Estero, hacerte sentir como si estuvieses en tu casa, ¿no? Tanto el día de hoy que nos hablamos con muchísimas familias que bueno, ¿cuándo vas a volver? Extraño muchísimo, chicos, o sea, no les voy a decir que no, porque es más, extraño más ahora que cuando apenas volví, ¿no? Es decir, volví, es como que bueno, tenía que volver a adaptarme y empezar prácticamente de cero, pero extraño muchísimo. ¿Pero por qué? Porque te hacen sentir tanto en casa, como que eso te hace muy bien, ¿no? Y eso se extraña. ¿Tienes planes de volver o ya está como que ya tu parte está fuera? No, yo creo que estoy como cuando fui, o sea... Que no alcanzó. No, y tal vez sabiendo de que si tengo que tomar la decisión, volvería 1000 veces. Ese es un poco el refrán que traigo de Santiago del Estero. Si tengo que volver, volvería 1000 veces. Los chicos que están en casa, que dicen gracias por la respuesta, te mandan saludos. Bueno, gracias. Wally nos dejó una pregunta también. ¿Cómo y dónde vivías mientras estabas en la fundación? Bueno, ¿cómo vivía? No, yo no tenía una casa propia, yo vivía dentro de, o sea, el centro, yo vivía siempre en Weisburg, 3 años y medio en Weisburg, ¿no? En este pueblito de Santiago del Estero, del departamento Moreno, 2.300 habitantes. En el medio, o sea, es un pueblito muy desparramado, pero todo el monte alrededor. Y nosotros, a través del obispado, pudimos conseguir un predio que era de una congregación, de una congregación de unas hermanas que habían estado en Weisburg y que después se habían ido. Así que nosotros ahí fundamos el centro y yo vivía en el centro de la fundación, o sea que, y en el medio del pueblo. Así que también eso me permitía estar muy activamente en el trabajo en la fundación.
sea, no tenía una casa propia, sino yo viví 3 años y medio ahí en Weisburg. ¿Y surgieron necesidades en esos primeros días hasta que vos te instalaste? La realidad era muy dura cuando nosotros llegamos. Por eso tomamos la decisión de ir a Weisburg. La realidad social era muy dura. A veces cuesta, dos cosas cuestan. Una cuesta hablar de la pobreza en Argentina y otra cosa es entender realmente la pobreza en Argentina. Yo creo que esas dos cosas cuestan mucho. Primero porque se habla mucho de la pobreza, pero la pobreza realmente histórica, estructural, crónica, de mucha vulneración, de mucha historia, cuesta muchísimo hablarla y entenderla esa pobreza. Yo creo que de la única manera es que hay que estar y hay que vivirla para poder entenderla. Benja Olivo nos dice, ¿qué sensaciones o sentimientos te provocó conocer las realidades de esta familia? ¿Y qué cosas te impactaron más cuando apenas llegaste? No, fue, si bien yo podría decir, a ver, si bien yo ya tenía una aproximación yo antes de irme a vivir a Santiago del Estero en septiembre del 2017, yo ya había hecho 5 viajes, ¿no? Y había recorrido en bastantes lugares, pero viajes muy esporádicos, como ahora, por ejemplo, que se van esta noche a Salta, se van una semana. Yo había hecho muchos viajes así, 5 viajes creo que eran. Entonces yo tenía una aproximación. Sabía con lo que me podía llegar a encontrar. Pero voy a lo anterior, ¿no? Una cosa es hablarlo de una manera objetiva, por lo que vos ves. Y otra cosa es hablarlo de una manera subjetiva, por lo que vos vivís, ¿no? Y cuando vos te lográs insertar y compartir esa pobreza, vivirla, la pobreza de las necesidades, ¿no? De entender las necesidades. Miren, ¿qué pasa si acá, hoy se cortó la luz, ¿no? Sí, un ratito. ¿Cuál fue nuestra reacción cuando se cortó la luz? Bien, a ver otra reacción. No dice nada porque no estaba necesitando nada. Y era la Bien. hora del almuerzo. Claro. Si no, el Si wifi no, el sería wifi, primero. lo primero que- Bien, ¿qué pasaría si se nos corta el wifi? Bien, bárbaro. Imagínense que para mí lo más normal era estar 3 días sin luz. La deficiencia del sistema eléctrico, que saltaba todo, se reventaban los transformadores, qué sé yo, estábamos todas las semanas, ¿eh? Era mediodía, un día, a veces estábamos 3 días. Y hay que vivirlo, ¿no? La pobreza de las necesidades, el hecho de no tener calefacción, no tener agua caliente. Yo ya me había olvidado de lo que era abrir una canilla con agua caliente. O en vez de ducharnos con la ducha, con el termotanque, el calefón eléctrico, 3 años y medio. Cosas distintas que parecen insignificantes, pero que en el día a día hace la diferencia, ¿no? Esto de sentirnos bien, de sentirnos cómodos, y esto de perder un poco la comodidad, ¿no? Y podría contarles muchísimas más cosas, ¿no? En el tema educativo, o sea, esas lecciones, ¿cómo están presentes en el lugar? Porque debe tener que ver mucho también esto de la comprensión, más allá de lo educativo, me refiero. Sí, realmente las docentes y los docentes en Santiago del Estero hacen cosas faraónicas, o sea, en la necesidad, cosas que te llaman mucho la atención. Por ejemplo, si estas experiencias que te chocan mucho, que vos vas en el medio del monte a un paraje, fíjense en esto, ¿no? En el medio del monte un paraje donde no hay nada, no hay luz, no hay señal, no hay agua, no hay nada, y de repente ves un edificio instalado, una escuela rural. Pero una escuela donde en realidad debería haber luz, está la conexión para la luz, el tanque para el agua, las canillas, pero no funciona nada porque no hay nada, o sea,
No hay nada. Y en el medio los docentes con 45, 50 grados de calor, sin ventilación, sin ventilador, sin aires acondicionados, con esa tierra santiagueña del viento norte, una tierra que no solo que vuela todo sino que quedas gris de tierra, y en esa situación las maestras haciendo milagros con los niños, ¿no? Para que vayan a la escuela, ¿no? Los chicos, todas las necesidades que uno pueda llegar a imaginarse. Sí, es así, uno tiene que mencionar todo lo que uno tiene para dejar de... A veces nos seguimos quejando y no vemos otras realidades. Sí, la única agua que hay es que si hay época de lluvia, el agua del aljibe, por ejemplo, que juntan y que la guardan como oro, porque esa agua solamente es para tomar, porque si se quedan sin esa agua, después tienen que ir a un canal. Las cosas que ustedes a veces ven en la televisión de esos documentales no son mentiras, chicos. Yo lo he vivido. Son ciertos. Lo que pasa es que cuesta entender y aceptar eso, ¿no? Decir, bueno, pareciera como si estuviésemos en el África. No, es Argentina, es Santiago del Estero, es Chaco, es Salta, ¿no? Cuesta entender. En otras zonas, sí. Sí, que es volver a lo que decíamos antes de tu sentimiento, por decirlo de alguna manera, o preocupación o dedicación por la naturaleza o el medio ambiente, que también es algo que las generaciones, por ejemplo, nuestras, no tuvimos educación en eso. En la escuela no se nos hablaba de la educación ambiental, no existía, o sea, por eso creo que también falta ese compromiso que no tenemos arraigado los adultos, que ellos sí tienen que empezar a pensar. Es muy importante. Nos está pasando hoy en día. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa, ¿no? Es decir, o desde uno mismo. Muchísimas cosas que se pueden hacer desde uno mismo. En esto de la importancia, pensar no solo en ustedes, sino en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Es lo que nosotros no hicimos, que ese fue el error más grande que hemos cometido, no haber pensado en nuestros hijos. Que hoy tal vez son ustedes y en los hijos de ustedes. Marco, cuando vos hablabas de estos primeros viajes y cosas que te impactaron y que vos no te las pudiste olvidar nunca, en los primeros estos inicios que vos hiciste, y que después eso te dio la necesidad de volver y de instalarte. Y entender cómo podía ser de que todavía, a ver, ¿saben lo que es una zorra? No es la hembra del zorro, no. ¿Un qué? Algo parecido. La zorra se le llama a un carro donde sí, bueno, vamos, el típico dicho de los lugareños, y vamos a buscar una zorreada de leña, ¿no? ¿Qué hacen? Normalmente la zorra está tirada por un burro, que son de alguna manera, muy aguantadores, más que los caballos, son animales más rústicos. ¿Han visto alguna vez un burro acá? Ahí todavía, ¿no? De cada tanto aparece. Bueno, ya está lleno de burros. Es más, teníamos que cerrar todas las puertas del peo y si no te comen, no te dejan nada. Y el hecho de decir, eso de escuchar el ruido de la zorra, que es un carro, todo de madera, inclusive las ruedas mismo, como van al medio del monte, no son ruedas como las nuestras, o como de un carro, como de acá. ¿Por qué? Porque entra al monte, la espina más chica es unas cosas así, de los árboles de Santiago del Estero, entonces todo de madera. Y escuchar ese ruido, como que a mí me hacía pensar como que estamos en el año 1900. ¿No? Es decir, como que se me iba un poco la memoria y no podía entender que estábamos en el año 2020 y todavía seguir escuchando ese ruido de la zorra de gente que iba al monte a buscar una zorreada de leña. Que estaba espectacular porque realmente esa imagen es bellísima, pero en una realidad completamente distinta, en la nuestra, hay un contraste enorme. Como decir, esta gente va al monte a buscar leña en una zorra, cuando nosotros acá ni siquiera los caballos pueden andar por el pueblo prácticamente porque está prohibido, ¿no? Esas cosas simples pero que de alguna manera te impactan. Nacho,
¿Pensaste en implementar el programa Cultivar Trabajo en nuestro pueblo? Estoy pensándolo, en realidad, todavía. Sí, y creo que sería muy importante, porque no hace falta tener grandes... Ahora yo en casa estoy, en la casa de mi mamá y mi papá, estoy haciendo una huerta vertical. Como no hay mucho espacio, porque nosotros acá, la diferencia nuestra es que no tenemos muchos espacios en nuestros patios, ¿no? Están todos cubiertos, si no hay una pileta, no sé, hay un quincho, si no hay un quincho, hay una... No hay mucho lugar. Pero no se necesitan tantos espacios para aprender a cultivar nuestros propios alimentos. Se pueden hacer en sistemas verticales, en una pared, se pueden cultivar muchos alimentos en macetas, porque yo también allá, para enseñarles otras alternativas, las hacía, y el desafío enorme es poder hacerlo acá en casa. Bueno, yo ya hice con pallets, madera reciclada, estoy terminándola. Hoy justamente estuve poniéndole a la tierra para empezar a cultivar algunos alimentos de lo que nosotros normalmente podemos llegar a consumir. Allá podía sembrar de todo. Imagínense, yo estaba sembrando 1 hectárea en Waywood. Una hectárea es toda una manzana, ¿no? Entonces allá podía sembrar todas las verduras y todas crecían. Y acá es como que tengo tan poquito espacio que hay que pensar qué es lo más importante y qué es lo que uno consume. Acá tengo que pensar que voy a cultivar lo que voy a consumir. ¿Emma? Maravillosamente. No hay palabras para eso. ¿Alejo? Esta experiencia, ¿qué cambió en tu vida? La perspectiva de la vida. Entender de que la vida es mucho más de lo que uno cree. Yo ahora vengo hablando mucho de esta deshumanización. ¿Qué significa? Que a veces la pandemia nos está un poco deshumanizando. Como decir, bueno, el vínculo entre nosotros, las afectividades, el hecho de hacernos más independientes, más solitarios, ¿por qué no? Porque ahora pues, estamos en pandemia, no podemos estar cerca. Entonces como que hay que cambiar toda la dinámica, la virtualidad, que también nos enfría un poquito, ¿no? Es decir, el hecho de poder estar hoy acá fue una cuestión de protocolo, pues se permite, pero ese tiempo no se podía. Tal vez hoy, si hubiésemos surgido a esto, teníamos que hacerlo de una manera virtual. Imagínense, yo odio la virtualidad, no me gusta, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Emiliana. Como ciudadano participativo, ¿qué consejo nos daría? Que se involucren. No se imaginen toda la riqueza que hay en ustedes. Y muchas cosas que pueden cambiar y que pueden transformar para bien. Y el mundo está deseoso y necesitado de cosas bien. Y ustedes que son preadolescentes, que están entrando en la adolescencia, futuros jóvenes, este es el momento para que ustedes puedan construir un corazón sólido, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el mundo está deseoso y está necesitado de cosas de bien. Y no hace falta hacer miles de kilómetros para uno poder creer que uno puede llegar a hacer algo. Con ustedes mismos principalmente y los que tienen al lado. Esta es la oportunidad. Lo que no hagan hoy, mañana no lo van a poder hacer. Hoy mismo, hoy. No esperan esta mañana. Y no se imaginan lo bonito que es o que se siente cuando uno, sin hacer cosas extraordinarias, ¿no? Fíjense, a mí particularmente hay una vida de una persona que siempre me impactó y que fue mi inspiración, alguien en el cual yo me veo muy reflejado, he leído mucho, la vida de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Alguna vez la escuchó alguien, la Madre Teresa de Calcuta? Hoy es Santa Teresa de Calcuta. Una mujer viejita, encorvadita, y una mujer que siempre decía, no, yo no hago cosas extraordinarias. Yo lo que trato de hacer es extraordinario lo simple, ¿no? Lo simple. Y fíjense, una mujer tan frágil, que uno podría decir que vos la mirabas y no le dabas nada, hizo una obra tan grande, ¿no? Y a veces nos tenemos que animar a eso, entender que ustedes pueden hacer cosas extraordinarias, simples.
hoy mismo. No piensan que se tienen que ir tantos kilómetros. Sí, salir de lo que uno necesita y poder mirar al que viene al lado, porque a veces creo que también cuando vos hablabas de deshumanizarnos, estamos perdiendo la costumbre de poder mirar al que tenemos al lado, que a veces no necesita tanto, pero, o sea, no necesita tanto de nosotros, pero lo que podemos hacer para ellos sería mucho. Como, no sé. Sí. Está muy bien. O no sé, en el aula mirar a un compañero que está necesitando, o en la casa que está necesitando una actividad, no sé, como vos decís, porque a veces uno pretende hacer tanto que no hace nada de tanto que pretende. Yo creo que es preferible ganar el tiempo haciendo las cosas bien y sentirnos bien que perder el tiempo haciendo las cosas mal y sentirnos mal, ¿no? Y a veces es una cuestión de un segundo nada más, es una cuestión de decisión. Y eso es lo más importante. Ustedes tienen y van a tener el poder de decisión, de saber de que yo puedo hacer mucho bien. Y esto es algo recíproco. Cuando uno da, recibe. Cuando uno da, recibe. Nadie que da deja de recibir, chicos. Y eso es lo lindo que tiene, ¿no? Es decir, den lo poco que den. Les va a devolver la vida triple, 100 veces de lo que ustedes den. Por último, ¿cómo podríamos colaborar en la fundación? ¿Cómo podrían colaborar? Bueno, podríamos pensarlo en realidad. Hay muchas formas de colaborar, pensando siempre en necesidades. Yo siempre digo que lo primero que uno tiene que hacer es tomar la decisión. No importa qué, es tomar la decisión de querer hacer algo. Cuando uno toma la decisión, las cosas vienen solas, las ideas fluyen, ¿no? La imaginación. Esos chicos muy creativos. El potencial de creatividad que tienen ustedes, por la edad que tienen, es increíble. Entonces, lo primero es tomar la decisión. Y esto se lo digo a todos, ¿no? Siempre. Y dos cosas importantes. Uno puede colaborar de dos maneras. Uno lo puede hacer físicamente, yendo con algún proyecto, con alguna idea, con alguna misión, alguna actividad, o alguna cuestión que tenga que ver con la seguridad. Uno puede hacerse el viaje, ir, son 800 kilómetros lo que nos distancian de donde nosotros estamos. O uno lo puede hacer desde la distancia, ¿no? Localmente. No hace falta estar. Y yo siempre les decía, no se preocupen porque siempre hay alguien que puede estar. Si yo no puedo estar, no es que yo no pueda hacer nada. Puedo hacer muchísimo. Puedo hacer muchísimo no estando desde acá. Invitándolos a que se sumen en las redes sociales, sigan el trabajo de la Fundación, tanto en Instagram como en Facebook, dignamente ok. Es las páginas de la Fundación, tanto en Facebook como en Instagram, y si no, en www.dignamente.org. Esa es la página. Las páginas de redes sociales son muy activas, ¿no? Es decir, hay información semanal de todas las actividades que se hacen. Y después, si algún día uno quiere decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y no hay nada más lindo que hacer un sacrificio por los demás. Me privo de algo que sé que puede o no puede estar, que yo voy a seguir siendo quien soy, pero eso que yo me privo lo puedo dar a otro que lo esté necesitando, ¿no? Entonces, podemos, de muchas maneras, poder ser parte de la Fundación. Pero si ustedes toman la decisión, van a surgir miles de ideas y yo los acompaño, no tengo problema. Al contrario, un gusto. Ahora Simón te va a compartir algo que escribió y nos gustó, así que lo quiso leer. Realmente tu experiencia y tu entrega es emocionante. Desde nuestro lugar te agradecemos profundamente tu tiempo y te alentamos a seguir adelante. Sos un ejemplo para cada uno de nosotros. Bueno, gracias. Gracias. Yo se lo digo siempre. A mí me tocó estar, pudo haber no sido yo, pudo haber sido uno de ustedes, ¿no?
Y a veces la vida te pone eso, ¿no? A tomar decisiones y animarse, ¿no? En eso. Si surge el deseo de hacer algo, no se queden. Si es para bien, denle para adelante. Siempre denle para adelante. Hay una riqueza enorme. Yo siempre digo, no se imaginan el potencial que tienen ustedes en la edad, en este momento de sus vidas, esa frescura, esa creatividad, esa alegría, ese entusiasmo, esa energía. Es un potencial enorme. Pueden hacer cosas extraordinarias. No esperen de los grandes. Los grandes nos equivocamos. Y mucho. Ustedes pueden ser mucho el ejemplo nuestro. Así que, denle para adelante. Muchísimas gracias. Lucía, bueno, en modo de agradecimiento, Lucía te va a hacer entrega en nombre de bueno, todos, muchísimas de gracias. un pequeño presente. Bueno, gracias. Le damos un aplauso. ¡Qué lindo! Para seguir tomando más. Bueno, gracias. Yo les voy a ser sincero en algo. Digo, no, a mí me cuesta muchísimo, ¿no? Es decir, realmente cuando me invitaron dije, bueno, es necesario compartir estas vivencias porque puede haber sido uno de ustedes. Yo creo que en algún momento uno de ustedes pueden estar en el lugar mío, ¿no? Yo lo creo, ¿o no? Yo creo, los miro a ustedes y digo, yo puedo creer que en algún momento ustedes pueden estar viviendo. Yo tengo 39 años, no quiere decir que tenga que esperar tantos años. Ya lo pueden hacer. Miren, la primera vez que yo viajé fue en el año 1997. Yo tenía 15 años, recuerdo. A ver, soy del 82. 97 son 15 años, ¿no? Viajé a Salta. ¿Saben dónde yo viajé? Al mismo lugar donde van a ir los chicos esta noche. Ya en el año 1997 yo tuve la oportunidad de andar por la selva con los indígenas, con los wichís, con los matacos, ¿no? Yo tenía 15 años. ¿Qué edad tienen ustedes? Bueno, no les falta mucho. Tal vez lo pueden hacer antes, ¿no? Ya desde ese año fue la misión y la experiencia que me marcó en la vida, ¿no? El hecho de entender de que hay mucho por hacer y que a veces somos pocos. Con lo que hacemos parecería como que no alcanza. Pero qué distinto sería si uno no lo hace. Porque esa persona, Miren, les voy a contar una experiencia y con esto termino. Una vez estaba en Santiago del Estero, todavía no me había ido a Huaycura a vivir, y estábamos con un grupo de chicos de acá de Montemaíz y creo que eran de Alejo Ledesma. Habíamos ido en el medio también del monte, así como caer en un vehículo e instalarte una semana sin nada, ¿eh? Sin nada. Teníamos sol de noche, ¿saben lo que es un sol de noche? Pero a queroseno, a nafta, digamos, ¿no? Son esos faroles que se usaban antes en los campos, en las casas donde no hay electricidad. Que no, o sea, no funcionaba ni a pila, no, era sol de noche, dormir en la intemperie, con los ruidos de todos los bichos, lo que tiene Santiago, todos los bichos grandes, víboras que viven como no, bichos enormes. Bueno, estábamos ahí y un día nos debíamos un grupo de 2, salimos a misionar. ¿Misionar qué significa? Es salir a compartir, no es salir a decir tantas cosas, sino salir al encuentro, ¿no? Visitar, caminar, etc. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a darle, habíamos encontrado un camino, porque allá lo más común es encontrar las huellas, ¿no? Estos caminos angostitos. Y bueno, si hay un camino, quiere decir que nos llevará a algún lado. Y empezamos a darle, o sea, calor en las 11 de la mañana. Imagínense que allá hay días que a veces hace 55, 56 grados. ¿Qué harían ustedes si haría 55, 56 grados acá? Nos morimos. Bueno, salimos caminando, y allá a lo lejos, pero bien a lo lejos, encontramos un rancho, ¿no? Y bueno, nos faltaba una buena distancia. Dijimos, bueno, vamos. Fuimos. Ya eran como las 11:30, 12 menos cuarto. Habíamos estado caminando 2 horas y media sin encontrar una casa. Cuando llegamos, era una casa de unos
unos viejitos, unas personas ancianas, no se imaginan la alegría que tenían en un matrimonio grande, ya tenían como más de 80 años, que vivían con un hijo que tenía 60 y pico. Lo primero que nos dijeron cuando llegamos, pasen, no dijeron nada, no sabían ni quiénes éramos, pasen, siéntanse como en su casa. Es la primera vez que alguien nos viene a visitar. Imagínense eso, ¿no? Es decir, la alegría de esa familia, ya una familia grande, ¿no? El hecho de poder llegar, ¿no? Es decir, la alegría que nos da, porque es la primera vez que alguien nos viene a visitar. Y nosotros nos preguntamos por qué, porque nuestra casa está tan retirada en el monte que nadie llega. Y nosotros, bueno, esas cosas de Dios, vimos el camino y dijimos, bueno, animémonos y vamos. Así que bueno. La importancia de justamente de eso, de sentir que alguien nos tenía en cuenta, ¿no? Exactamente. Cosas tan simples. No llevamos nada, simplemente el compartir nada más. Eso es lo más valioso y lo más importante. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, que ellos tienen toda la creatividad y demás, y que uno siempre apuesta a los niños y a los jóvenes, pero también a los jóvenes les hacen falta más modelos como recursos para seguir. Creo que también es tan importante que se conozcan la tarea que haces vos o toda esta fundación, porque tenemos que, como adultos, la responsabilidad de dar más modelos, ¿no? A ellos. Sí, yo creo que a veces... Nos falta eso por ahí, así que es un momento agradecido que nos hemos podido. Sí, yo creo que a veces perdemos un poco la esperanza, ¿no? En este contexto que pareciera como que... Y perder la esperanza nos hace perder la alegría, ¿no? O sea, las dos cosas van juntas. A veces sin querer nos enrollamos o estamos en nuestra cabeza en preocupaciones, que cosas que tal vez no tienen sentido, y perdemos la oportunidad de sentirnos bien, de querernos a nosotros mismos y de querer a los demás, ¿no? Entonces, no pierdan la esperanza. Si no la pierden, van a ser siempre personas muy alegres, ¿no? Así que los animo a eso. Los animo a que sean personas alegres. Y tener en cuenta también, disculpa, esto que decís vos, que hay otras personas, otros chicos, otras niñas que no tienen nada, pero nada, y que nosotros al lado de ellos somos pero súper ricos en un montón de cosas materiales, que siempre nos estamos quejando, o siempre protestamos, o siempre le pedimos a la mamá y al papá mucho más, y que en realidad es un montón, y nosotros lo comparamos con todas estas familias que vos te cuentaste en todo este tiempo. Sí, también tiene que ver con que a veces uno le da el valor al material que evidentemente no lo tiene ni para nosotros, porque si uno sigue viviendo en las quejas, porque eso tampoco nos está llenando. Entonces a veces hay otras carencias, por más que tengamos lo material que necesitamos, pero poder encontrar qué realmente nos hace felices. Porque no siempre tener nos hace completa en la vida. Es como decir, una persona que no está alegre es porque por más que tenga cosas, hay algo que nos está faltando, y sería bueno empezar por eso, descubrir qué podemos hacer por el otro, por nosotros mismos, para estar realmente contentos, ¿no? Sí. Y muchas veces, porque a veces hablamos mucho de esto, porque muchas veces estamos como estamos porque perdemos esta cuestión de la humanización, ¿no? ¿Qué significa ser humanos, ¿no? Es decir, ser lo que nos distingue, ¿no? Ser lo que nos distingue, ser personas creativas, ser personas alegres, ser personas entusiastas, ¿no? Ser personas sociables, ser personas amables, ser personas respetuosas, ser personas creativas que piensan, que ven, que digan, no, esto no está bien, tenemos que cambiarlo. Y tenemos que trabajar juntos para cambiar las cosas, ¿no? Que queremos que están mal, ¿no? Entonces, es un poco lo que digo yo, ser más humanos en ese sentido, ¿no? Que ser humanos nos hace ser hermanos, nos hace entender de que, bueno, a mí me tocó hoy estar acá, no significa que yo soy más que vos. No, para nada. Seguimos siendo el mismo, en un contexto distinto, ¿no? No hay nada que nos pueda diferenciar el uno al otro, somos todos humanos.
Somos todos humanos. Lo único que nos diferencia es el contexto y es la oportunidad que tuvimos. Algunos tuvimos menos oportunidad y otros tuvimos más. Eso es lo único que nos diferencia. Pero en el fondo somos todos iguales. Las alumnas que están en su casa, que están viendo, te mandan muchísimos mensajes y saludos. Bueno, gracias. De agradecimiento por las respuestas. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.